A ver, ¿cómo andan? Bueno, la idea de la clase de hoy es recuperar la clase del jueves pasado. Vamos a hacer algo llamado juegos repetidos y esta lo llamé unidad 7. Sin embargo son dos clases. Así que la primera es esta y la clase que viene, que es el miércoles 11, será la segunda clase. Entonces el miércoles 11 voy a repetir en caso de que no hayan visto em, de qué trata juegos repetidos. Bueno, antes que nada, les agradezco por permitirme la oportunidad de grabar esta clase. Ya sé que tiene muy 2020 vibras, pero bueno, mi idea es que no dure más que una hora, hora y pica, y voy a ir conciso al grano de qué es lo importante y cómo se piensa y resuelve. Bueno, el objetivo ahora es tratar de implementar los juegos cuando se repiten más de una vez. Entonces, para esto va a haber tres grandes problemas, pero los últimos dos son muy parecidos, así que yo lo voy a presentar como dos problemas distintos. El primero es juegos que se repiten una cantidad finita de veces. Entonces, lo que vamos a resolver brevemente es qué ocurre si se juega el dilema del prisionero dos veces, por ejemplo. Y lo segundo, que es mucho más interesante, es qué pasa con el juego cuando se repite infinitas veces. Luego, la semana que viene, el miércoles, vamos a ver cómo se puede variar el juego repetido infinitas veces y lo que vamos a ver es qué se puede meter de ingredientes interesantes para pensar una variedad distinta de problemas. Entonces, empezamos con el juego del dilema del prisionero repetido dos veces. Entonces, como yo estoy usando estas fiminas, vamos a usar estos valores. Yo en clase uso 20, 20, 10, 0 y 1, 1, pero acá vamos a usar 2, 2, 3, 0 y 0, 3. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea es que este juego repetido en realidad es un juego dinámico, donde en un segundo, donde el juego repetido es un juego dinámico donde en t igual a 1 se juega por primera vez y en t igual a 2 se juega por segunda vez, sabiendo lo que pasó el, en el primer juego. Entonces, esto del dilema del prisionero repetido es muy interesante porque vamos a ver cuál es el resultado a nivel teórico, teoría de juegos, y vamos a poder compararlo para ver cómo es el resultado empírico em, cuando se sujeta a personas a hacer el experimento. Entonces, yo les dije en una clase que los juegos simultáneos son juegos dinámicos, donde va uno y después va otro. Entonces voy a llamarte 1.1 como el jugador 1 en el periodo 1 y 1.2 como el jugador 2 en el periodo 1 sin saber lo que hizo el jugador 1. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a armar el árbol que nos indica cuál es el juego. Entonces, entonces estamos acá. Entonces en t igual a 1 vamos a tener el juego. Vamos a empezar acá con el jugador 1. Bueno, él puede cooperar o no cooperar. Luego, el jugador 2 acá puede cooperar o no cooperar, cooperar y no cooperar. Entonces, como estamos en, en que es un juego simultáneo, pongo acá este círculo porque en Paint no sé hacer una línea rayada y lo que vamos a tener es que el jugador 2 no sabe dónde hizo. Entonces, así como tenemos, vamos a tener el primer dilema del prisionero. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a llamar todo esto, que pongo una línea negra, t igual a 1.
Esa es la primera vez que se juega. Y el resultado de esto sería lo que vimos en la unidad 1. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a agregar un segundo nivel, yo le pifié con el grafiquito, donde en cada uno de estos va a salir el jugador 1, pero acá la diferencia va a ser que sí sabe qué es lo que se hizo en el primer periodo. Entonces, acá tenemos jugador 1, jugador 1, jugador 1 y jugador 1. Entonces, acá vamos a tener qué hizo el jugador 1 si en el primer periodo cooperó. ¿Qué hizo el jugador 1 si en el primer día cooperó y el jugador 2 no cooperó? Acá hay un no, me equivoqué. Este nodo es, ¿qué hace el jugador 1 en el segundo periodo si el resultado del primero es que no cooperó y el jugador 1 cooperó? Y el último es, ¿qué ocurre con el juego en el segundo periodo sabiendo que en el primero ninguno cooperó? Y luego, para cada uno de estos valores, ocurre lo mismo arriba, que es que juega el jugador 2. Está muy difícil hacer esto. Y va a haber una línea que los separa porque no sabe lo que hizo el jugador 1 en el siguiente periodo. Entonces acá le pongo cooperar, no cooperar, cooperar, no cooperar, cooperar, no cooperar. Entonces, acá ahora vamos a anotar que coopera o no coopera en el segundo periodo, sabiendo lo que pasó en el primero, y lo mismo. El jugador 2 en cada uno de los nodos sería, no sabe si el jugador 1 cooperó o no cooperó en t igual a 2. Sin embargo, eh, sabe el resultado de t igual a 1. Y estamos haciendo esto para todo. Bien, entonces, pongo acá cooperar, no cooperar, y ya ahí vamos a seguir para ver cómo es que se resuelve. Me quedó muy feo el árbol, lo sé. Uf, bien. Entonces ahora le voy a poner acá un círculo entre cada uno de estos, porque sabe lo que pasó en el juego anterior, pero no sabe qué es lo que hizo el jugador 1 en el segundo periodo. Bien, finalmente, ahora vamos a ver los pagos. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ver cómo queda em, cada una de estas combinaciones. Entonces, por ejemplo, cooperar, cooperar. Acá voy a escribir un segundito. Vamos a poner acá un corte. Y esto es t igual a 2. Y la otra cosa que voy a hacer es poner acá en un rectángulo los pagos para que queden a modo de referencia. Entonces, si los dos cooperaban, era 2-2. Si uno coopera y el otro traiciona, es 0-3. Si uno traiciona y el otro coopera, es 3-0. Y si no, 1-1. Entonces, esta historia, la que termina acá, básicamente te dice que en el primer periodo se cooperó y en el segundo periodo se cooperó. Entonces acá sería
que se ganó en los dos periodos 2-2. Eso sería 4-4. ¿Qué sería esta historia? Sería que en el primer periodo se coopera y coopera, y en el segundo el jugador uno no coopera, perdón, el jugador 1 coopera y en el 2 no coopera. Entonces, del primer periodo se llevan 2-2 y del segundo se llevan C no cooperar 0-3. Entonces acá sería 2 más 0, 2 porque cooperaron en el primero, y como el jugador uno cooperó en el segundo, se lleva 0. Mientras que el de abajo ganó 2 en el primero y 3 en el segundo. Entonces acá iría 2-5. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Entonces, coopera, coopera. Entonces, 2-2 en el primero. Y en el segundo, el que no coopera es el jugador uno y el que coopera es el jugador 2. Entonces, el jugador uno, como no coopera y el otro coopera, se lleva 3 y el otro 0. Entonces, esto sería 5-2. Y por último, esto sería que cooperan, cooperan en el primero y no cooperan, no cooperan en el segundo. Entonces acá se llevarían 2-2 en el primero y 1-1 en, en el último. Claro, sería 2-1, 2 más 1. ¿Por qué? Porque en T igual a 1, que es la primera vez que se juega, ambos cooperan, que se llevan 2, y en el segundo jugaron no cooperar, no cooperar, y se llevan 1. Bien, yo les dije que quería mantener este video corto. Bueno, ¿cuál es el chiste? El chiste está en que el- acá tenemos el primer subjuego de los 4. ¿Cuáles van a ser los subjuegos? Van a ser, ¿qué pasa en el segundo periodo, dado que en el primero cooperaron y cooperaron? Serían estos 4. El segundo subjuego a resolver va a ser este, que es qué pasa en el segundo, las segundas que se juega, sabiendo que en la primera cooperó y no cooperó. El siguiente subjuego va a ser qué pasó en las segundas que se juega, sabiendo que en el primero el uno no cooperó y el 2 sí. Y el último subjuego del segundo periodo está qué van a hacer en el segundo periodo, sabiendo que en el primero no cooperaron, no cooperaron. Entonces, una vez que resolvemos esos 4 subjuegos, luego va a estar el subjuego final, que es el juego en sí, que va a ser cómo hacer en el primer juego, ya sabiendo lo que se hace en el último. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Por inducción hacia atrás. Vamos a pasar este juego como em, a forma matricial, y acá el chiste va a ser, y este es el gran resultado, y medio que lo estoy haciendo rápido porque los estoy spoileando, que dentro de cada subjuego va a seguir siendo un dilema del prisionero. Y en cada uno de estos subjuegos va a terminar ganando no cooperar, no cooperar, y va a hacer que no se coopere en ningún periodo. Entonces, ahora vamos a, un segundo que voy a grabar. Bien, yo ahora lo que voy a hacer es voy a borrar esta matriz original y acá voy a poner los números que están acá. Entonces, la idea va a ser que si los dos, entonces, estamos mirando simplemente esto. Si los dos cooperan, entonces es 4-4. El que no coopera y el otro coopera, 5. Entonces, recuerden que este subjuego es ya sabiendo que en el primer periodo ya hicieron cooperar, cooperar. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las mejores respuestas para estos casos. Si yo creo que mi rival va a cooperar, la mejor respuesta es no cooperar. Si yo veo que mi rival no va a cooperar, la mejor respuesta es no cooperar.
Y acá vemos nuevamente que no cooperar va a dominar estrictamente a cooperar, porque 5 es mayor a 4 y 3 mayor a 2. Por lo tanto, eso me va a permitir tachar cooperar, porque no cooperar domina estrictamente a cooperar, y lo mismo que en el jugador 2. 5 es mayor que 4, 3 es mayor que 2, entonces él también va a borrar y va a quedar el equilibrio de Nash de ese subjuego. Entonces en este subjuego, lo marco acá en rojo, que es que no cooperar, no cooperar, sabiendo que se cooperó en el primero, ese va a ser lo voy a poner entre comillas, bueno, el mejor juego en el subjuego. Bien, va a pasar lo mismo en las otras 4 subjuegos de t igual a 2. Y acá aprovecho para mencionar un teorema que dice que si uno tiene una matriz y le hace, se llama una transformación positiva afín. ¿Qué significa? Una transformación lineal sobre los números, bueno, la dominancia no se cambia. Entonces, yo tengo los números que son 2, 0, 3 y 1, por ejemplo, para el for 1. Si a todos los valores se le aplica, voy a agregar AX más B, donde en este caso X es el 2, 0, 3, 1, se mantiene la misma relación de dominancia y por ende sería el mismo equilibrio de Nash. Ese es un pequeño teorema, que una transformación positiva afín, o sea, una transformación lineal, te va a mantener la misma relación de dominancia y el mismo equilibrio de Nash. Entonces, ¿cuál va a ser el chiste? El chiste va a ser que, según lo que pasó en el primer periodo, se le va a sumar a ambos un número. Este A y B, para nuestro ejemplo, ¿cómo sería? Si coopera en el primero, entonces la transformación es x más 2 para ambos. ¿Qué va a pasar en el segundo subjuego? En el segundo subjuego, el jugador 1 coopera, el jugador 2 no coopera, entonces a todos los valores le vamos a agregar, volvemos a nuestra tabla, 0, 3. Entonces, yo tendría que copiar esto y al jugador 1 se le agrega 0. Bueno, es el mismo número. Y al jugador 2 se le va a agregar un 3 porque cagó al otro en el primer periodo. Y cuando hacemos eso, vamos a ver que no, espera, me equivoqué de números. Entonces, 3 más 3 es 6. 0 más 3 es 3. Y 1 más 3 es 4. Y cuando hacemos eso, vamos a ver para ambos jugadores que hay dominancia estricta. Que no cooperar domina a cooperar para el jugador 1, porque 3 mayor que 2, 1 mayor a 0. Y que no cooperar domina a cooperar para el jugador 2, ya que 6 es mayor a 5 y 4 mayor a 3. Estoy yendo rápido, pero tampoco quiero hacer perderles el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar entonces? Que en todos los periodos, haciendo ahí un fast forward, va a dar que, independientemente de qué pasó en el primer periodo, en el segundo periodo la mejor respuesta va a ser que jueguen el equilibrio de Nash, que es no cooperar, no cooperar. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a anotar los pagos
de cada uno de esos. Y anotar los pagos básicamente va a ser sumarle a este 1, 1 el resultado de lo que pasó al principio. Entonces, si jugaron cooperar, cooperar, que es esta línea, se suma 2, 2 al 1, 1 y te quedaría el 3, 3. Ahora vamos con este segundo. ¿Y qué es este segundo? Que van a no cooperar en t igual a 2, sabiendo que en t igual a 1 cooperó y no cooperó. Entonces, cooperar, no cooperar es 0, 3. Entonces voy a sumarle 0, 3 al 1, 1, que es este valor de 1, 4. Bien, lo mismo con este. Es no cooperar, cooperar. Entonces, vamos a sumarle a la mejor respuesta, que es el no cooperar 1, 1, el valor de no cooperar, cooperar, que es 3, 0. Entonces ahí queda, le tengo que sumar 3 al 1, 4, y un 0 al 1. Y finalmente, este último sería sumarle que no cooperaron en el primero. Entonces al 1, 1 se le va a sumar otro 1 y me queda 2, 2. Bien, entonces, dicho eso, ¿qué sería esto? Serían los pagos ya sabiendo lo que va a pasar en el último periodo. Entonces, ¿qué nos dice la inducción hacia atrás? La inducción hacia atrás nos dice que vamos a reemplazar y simplemente poner ahí los valores. Entonces se sabe ahora que si cooperan, en el segundo van a ir al equilibrio de Nash y los pagos son 3, 3. Si cooperan, no coopera, en el primero se gana 0, 3 y como en el segundo se le suma 1, 1, te queda 1, 4. Si no cooperás y cooperás, en el primero ganas 3, 0 y en el segundo 1, 1. Y si em, reemplazás, jugás no cooperar, no cooperar, en el primero 1, 1 y en el segundo 2, 2. Bien, entonces ahora tenemos que escribir este árbol como una matriz. Y les tiro otro spoiler, es que esta misma matriz es un dilema del prisionero, donde hay una transformación positiva fin, donde se le suma 1, donde se le suma 1 a los valores estos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Significa que va a mantener la misma relación de dominación y tenemos un mismo dilema del prisionero. Entonces, resolvemos esto. Dilema del prisionero lo vimos 8000 veces y básicamente te termina quedando que para cada jugador no cooperar domina a cooperar y por ende digamos, voy a poner equilibrio de Nash es no cooperar, no cooperar. Entonces, de estos valores, el que, si esto fuera el juego, sería no cooperar, no cooperar. Y ahí terminaría el juego repetido 2 veces. Bien, primero vamos con la anotación, porque es muy importante, yo doy mucha bola al tema de la anotación. Hay que volver al principio y ver cuántas estrategias tiene cada jugador. Entonces, el jugador 1, él es el que arranca el juego. Entonces él tiene cooperar o no cooperar en t igual 1. Y después, en t igual 2, lo que va a tener es cooperar o no cooperar según los 4 casos. O sea, según si se cooperó, cooperó, según si se cooperó, no cooperó, según si se... Bueno, o sea, los 4 casos. Entonces el jugador 1
tiene estrategias, tiene 2 a la 5 estrategias, o sea, tienen 30 veces. Entonces, ¿cuál va a ser en equilibrio la de él? Bueno, vimos que es no cooperar siempre, entonces no cooperar. Tal vez en algunos libros, no sé cómo hacer una flechita, acá está. Van a poder encontrar tal vez no cooperar vector, pero eso es decir que en sus 5 componentes siempre es no cooperar. Bien, ¿cómo era el jugador 2? El jugador 2 puede cooperar o no cooperar si el jugador 1 cooperó, cooperar o no cooperar si el jugador 2 no cooperó. Entonces en t igual a 1 tiene 2 estrategias. Y después, en t igual a 2 tiene 2 estrategias para cada caso del jugador 1. Entonces, si tenía 4 casos de cooperar y 4 casos de no cooperar, entonces el jugador 2 tiene cooperar o no cooperar según los 8 casos. Entonces, para dar un ejemplo, podría ser que en el primer periodo el jugador 1 cooperó, convenía haber tener otro árbol, pero la idea va a ser que tiene, poner que en el primer periodo cooperaron y no cooperaron. Entonces, en el segundo periodo va a tener una acción si coopera y otra acción si no coopera. Entonces, como hay 2 acciones por cada uno de las acciones del jugador 1 en t igual a 2, y el jugador 1 tiene 4, el jugador 2 va a tener 8. Entonces, va a tener un vector de 10. Esta vez, vector de 5 y va a tener vector de 10. De todas formas, la estrategia es el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, es que nunca va a cooperar. Bien, ¿qué sigue con juegos repetidos de forma finita? Entonces, recién hablamos de que repetimos esto 2 veces. ¿Qué pasa si repetimos 10 veces? Alguien que es ingenuo, que nunca estudió teoría de juegos, va a decir, ah, bueno, tal vez cooperan 9 periodos y en el 10º. Pero les digo no, porque si se ponen de acuerdo en cooperar 9 y en el 10º se traicionan, entonces es como que tiene sentido traicionar al otro en el 9º. Entonces lo lógico sería cooperar 8, convencer a mi rival a cooperar en el 9º y ahí lo cagás. Entonces, repitiendo eso, es repetir lo mismo que hicimos para 2, pero con muchos, muchos, muchos periodos. Y esto es, nunca se terminan sorprender al otro porque se sabe cuándo es el final. Entonces, como saben que se juega 10 veces, en principio el final es el 10º. Si lo sorprendes y anticipas al otro, es el 9º, pero si tu rival hace lo mismo, entonces el final es el 8º, porque ya sabes que van a traicionar en el último. Entonces, todo esto llevado a un límite, te termina quedando que lo mejor que te conviene hacer en cada jugada y en cada periodo es no cooperar. Entonces, la gran conclusión es que en un juego repetido una cantidad finita de veces, el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos es el equilibrio de Nash en cada periodo. Lo vuelvo a repetir. Cuando jugás un juego repetido de forma finita,
te fijas todos los caminos, haces inducción para atrás, y los puntos que van a ser equilibrios de Nash van a ser equilibrios de Nash en cada periodo. Entonces, hago esto último comentario. Un segundito. Capaz alguien me podría preguntar qué pasa si un juego tiene dos equilibrios. Es una pregunta súper válida. Entonces, ponele que hacemos un juego de coordinación, no muy interesante. Bueno, ponele que repetimos este juego dos veces. Este es un juego de coordinación, donde CC tiene un equilibrio y NC otro. Y obvio que habría uno en mixtas, pero no lo vamos a hablar. Entonces, ¿qué ocurriría si repetís este juego? Bueno, acá habría cuatro equilibrios. Uno donde jugás CC en el primero y CC en el segundo. Otro donde jugás CS en el primero y NC en el segundo. Otro donde jugás NC en el primero y CC en el segundo. Y otro donde jugás los dos NC. Por supuesto, como siempre, uno no sabe cuál se va a dar. Asumimos que los equilibrios de Nash son respuestas racionales, ex post. Pero bueno, el dilema del prisionero tiene un equilibrio, que es el de competir, competir, no cooperar, no cooperar. Entonces, si lo repetís 5, 10, 30 o 10.000 veces, el equilibrio de Nash va a ser siempre no cooperar, no cooperar. En un juego con más de un equilibrio, en su forma de un periodo, va a tener tantos equilibrios como equilibrios por la cantidad de periodos. Entonces, como acá hay dos equilibrios, si se juega dos veces, hay cuatro opciones. Bueno, con eso termina la primera parte, que es juegos dinámicos finitos. Ahora vamos a hablar sobre juegos dinámicos repetidos de forma infinita, y simplemente voy a dejar presentado el modelo. Voy a resolver un dilema del prisionero sencillo, y después de eso, la semana que viene, el miércoles, vamos a hacer una extensión de eso.